estamos ya aquí de regreso en la Ciudad de México y seguimos meditando acerca de la bendición. Hemos estado hablando acerca de qué es la bendición y cómo es que funciona la bendición, y decíamos que la bendición es algo que tiene que operar en nosotros, no es algo que recibimos y no es algo que Dios nada más nos da para que nos gocemos en ello, sino que es algo que tiene que operar en nosotros. Hemos hablado de que así como recibimos de bendición, tenemos que dar bendición. La palabra dice que lo que recibamos de gracia, demos de gracia. Pero fíjense nada más, estábamos hablando que la bendición inicial, la primera bendición que está escrita en la Biblia, en Génesis 1:28, habla acerca de 5 mandatos para ser bendecidos, o sea, 5 maneras de ser bendecidos. Y la primera dice fructificar. Y dentro de esto del fructificar estábamos hablando acerca del fruto del Espíritu, que aunque son varios, es uno solo porque funciona como una cuestión integral, así como Dios funciona. Dios es un Dios integral. Entonces, dentro de este fructificar nos fuimos a buscar el fruto del Espíritu, y cuando veíamos el fruto del Espíritu en Gálatas 5:22 y 23, la primera parte hablaba acerca de que la primera bendición o la primera característica de la bendición es amor, pero la segunda, y esta es importantísima, es alegría o gozo, dependiendo de la versión de la Biblia que ustedes estén leyendo. Y esto es importante porque hay gente que se conforma con lo que ellas mismas llaman como bendición, y aquí es en donde tienen que poner mucha atención, porque hay un montón de gente que le pasan cosas y que cuando no saben cómo es que sucedieron, le ponen el atributo de Dios, y entonces dicen, bueno, pues es que las cosas sí pasaron porque solamente Dios sabe por qué hace las cosas, o Dios por algo hace las cosas. Pero tenemos que entender esto, que la bendición, para que sea bendición, tiene que haber tenido el elemento de la voz de Dios. El que no escuchó la voz de Dios no va a recibir bendición. El que no se tomó la molestia de escuchar a Dios, pues tampoco va a recibir su beneficio. Porque fíjense nada más estas características de la bendición. A mí me puede encantar. Proverbios 10:22 dice que la bendición de Dios enriquece y no acarrea tristeza. Quiere decir, cuando Dios habla a nuestras vidas, que es la bendición, ¿sí?, lo primero que hace es enriquecer nuestra vida, describiendo las características de quiénes somos, hablando de nuestro carácter, hablando de nuestra identidad. Entonces eso nos tiene que enriquecer muchísimo, esto nos tiene que llevar a un nivel de crecimiento, ahora sí que como no lo hubiéramos podido tener por nosotros mismos, en nuestra propia inteligencia ni en nuestras propias fuerzas. Entonces dice la bendición de Dios, cuando Dios habla a nuestras vidas, enriquece y no acarrea tristeza. Entonces dice, no, cuando Dios te bendice no te puedes conformar y decir, Dios por algo hace las cosas. Entonces dice nada más lo que está diciendo, porque también nos dice la palabra que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. O sea, aquel que estuvo en la presencia de Dios para escuchar su voz tiene que salir contento y feliz, pero no es una felicidad emocional, es una felicidad de regresar a ese lugar en donde somos uno con Dios, de estar en ese punto en donde estamos perfectamente, ahora sí que como dirían comúnmente, donde estamos en nuestro jugo, cuando estamos en ese lugar al que pertenecemos. Espero que le haga sentido esto que le estoy diciendo, porque es importante diferenciar la bendición de lo que no lo es, porque mucha gente considera que cuando se están dando las cosas es bendición, pero si uno no está en su ambiente y si uno no siente que es así como que un poquito más que Calimán, nada más porque Dios está hablando a nuestras vidas, entonces pues estamos en un grave problema. ¿Está usted de acuerdo? Entonces, cuando entendemos la bendición de Dios como el fructificar, ¿sí?, el dar fruto, el ser fruto, el poder compartir de lo que Dios nos da, ¿sí?, en ese momento, ¿sí?, empieza a fluir el Espíritu de Dios en nosotros. En ese momento empezamos a tener algo que darle a los demás y empezamos a ponernos en esa condición verdadera que dice la Biblia, para dar de lo que hemos recibido y poder ser verdaderamente un elemento de gracia. Así que, queridos amigos, es mi invitación a que reflexionemos en esto, porque hay mucha gente que se pierde en su afán
de estar buscando una bendición y busca por medio de la bendición una satisfacción o una emoción que le haga sentir que no está tan mal, o que hay un Dios que anda tras bambalinas, ¿sí?, tratando de agradarnos. Y Dios no anda ni tras bambalinas nada, ni anda tratando de agradarnos. Dios ahora sí que pretende poner gozo en nuestras vidas, y ese gozo nos va a llevar también a la claridad de pensamiento y a entender las cosas de Dios como de Dios, porque eso es primordial. Hay gente que nunca termina de entender las cosas de Dios como Dios. La gente entiende las cosas de Dios como beneficio para los hombres, y no. Las cosas de Dios son santas y siempre nos van a llevar a esa santidad. Y también esa bendición va a quitar de nuestro entendimiento esa nube o esa venda en los ojos de quienes creen que las cosas de Dios son aburridas y son tediosas y son religiosas, cuando es todo lo contrario. Lo chistoso es que todo el mundo buscamos a Dios, pero no queremos tener nada que ver con Dios. Así que tenemos que tener ese sutil cuidado de darle su lugar a Dios, para que ese gozo del que Él nos habla, para que esa alegría que Él pretende inyectar en nosotros en la bendición, y que es la mejor señal de la bendición, ¿sí?, pueda quedar en nosotros. Porque hay gente que está buscando la bendición y que está tratando de ayudarle a Dios y está tratando de acomodar las cosas, y en vez de recibir gozo está sufriendo porque no le sale el acomodarle las cosas a Dios para que salgan como ellas quieren. Y es algo muy común. A mí me ha pasado muchas veces, he estado lamentablemente muchas veces en ese lugar, pero le puedo decir que hay algo mejor. No hay que conformarse con el sentir bonito, hay que buscar el gozo del Señor para que podamos ser plenos en toda situación y en toda ocasión. Se los dejo de tarea, nos vemos mañana. No sé dónde voy a andar mañana, pero mañana nos toca otro video. Así que compártanlo, por favor, mándenlo a toda la gente que conocen, ya sea por YouTube o por Facebook. Nos vemos pronto.